¿Qué tal mis crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial vamos a continuar tejiendo la segunda parte de la hermosa princesita Elsa, donde vamos a realizar lo que será el cuerpo. Recuerden que en la tercera parte, la próxima y la última, tejeremos la cabecita y el cabello. Con eso finalizaríamos a la princesa Elsa. Así que sin más que decirles, comencemos con el paso a paso. Vamos entonces a iniciar el cuerpo, el cual es una pieza única desde los pies hasta la cabecita. Así que vamos a ir tejiendo desde abajo hacia arriba hasta finalizarlo por completo. Para ello utilizaremos el color piel y vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. Al finalizarlo, cerramos el anillo mágico y vamos a comenzar la ronda número 2. Antes de comenzarla vamos a marcar la ronda para saber cuál es el principio y cuál es el fin de cada ronda. Así que voy a continuar tejiendo el próximo punto en el primer punto del anillo mágico. Aquí voy a tejer un aumento de punto bajo. Y un aumento ya saben que son 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces en esta ronda, la número 2, vamos a tejer en total 8 aumentos. Es decir, que tejeremos un aumento al lado del otro. Hasta finalizar toda la ronda con un total de 16 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 3. En esta ronda vamos a tejer tomando solamente la hebra de atrás de cada puntito. Es decir, que tejeremos en BLO. Vamos a tejer entonces 16 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a tejer puntos bajos hasta finalizar toda la ronda. Justo aquí ya he finalizado y así es como se vería. Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, la número 4. No se olviden de marcar siempre el comienzo de cada ronda. En esta ronda vamos a tejer 16 puntos bajos tomando las 2 hebras de cada punto. Es decir, que vamos a tejer puntos bajos normales hasta finalizar toda la ronda. Como aquí que ya he finalizado. Ahora pasamos con la ronda número 5. En esta ronda vamos a tejer disminuciones de punto bajo. Así que vamos a iniciarla tejiendo 2 puntos bajos, uno al lado del otro, y seguidamente vamos a tejer 6 disminuciones. Disminuciones de punto bajo. Vamos a tejer una al lado de la otra. Entonces vamos a tejer las 6 disminuciones.
por último volvemos a tejer 2 puntos bajos, uno al lado del otro. Con esto finalizaríamos la ronda con un total de 10 puntos bajos. Ahora vamos a realizar el largo de la piernita. Así que continuamos con la ronda número 6. Y ahora de la ronda número 6 a la número 12 vamos a tejer 10 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir que tejeremos 7 rondas de 10 puntos bajos. Hasta la número 12, como aquí que ya he finalizado. Así es como se vería la piernita una vez lista. Al finalizarla cortamos la hebra de hilo y ahora esta hebra la vamos a esconder en los puntitos del tejido con ayuda de nuestra aguja de crochet. Y una vez finalizada la piernita deberán tejer otra exactamente de la misma manera. Al tener las dos, ahora vamos a rellenarlas. Rellenaremos lo que será el piecito y la piernita. Vamos a colocar una cantidad pequeña de algodón para que así los puntitos no se separen y no se visualice el algodón que está adentro. Así que vamos a rellenar con poco algodón. Y aquí ya he finalizado. Ahora pasamos al siguiente paso, que será cambiar de color para color blanco. Este color lo vamos a agregar en el tejido, así que vamos a realizar un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Así que vamos a tomar cualquiera de las piernitas, vamos a tomar una de ellas y nos vamos a ubicar en el último punto de la ronda número 12. Justo aquí pasamos la aguja y vamos a agregar esta cadenita de color blanco. Pasamos esta cadena, tejemos una cadena y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos adicionales para así tener 4 puntos bajos. Luego de tejer los 4 puntos bajos, así, vamos a tejer 2 cadenas. Una y 2. Y ahora vamos a unir las dos piernitas entre sí. Para ello vamos a continuar tejiendo en la otra piernita. Así que vamos a ubicarlas de forma de que queden derechas. Y yo voy a enganchar la aguja para continuar tejiendo. Voy a engancharla justo 2 puntos hacia atrás, contando el último. O sea, en el antepenúltimo punto de la ronda número 12. Allí voy a tejer mi primer punto bajo de la ronda número 13, que será la próxima, y este puntito es muy importante, así que lo vamos a marcar. Y comenzamos la ronda número 13, donde vamos a tejer primeramente 10 puntos bajos en esta pierna. Vamos a tejer 10 puntos bajos, uno sobre cada punto. En esta ronda vamos a tejer un total de 24 puntos bajos. Al finalizar los 10 puntos en la pierna, ahora vamos a tejer 2 puntos bajos sobre las cadenas que levantamos. Es decir que tejeremos un punto sobre cada una de las cadenas. 1 y 2. Ahora pasamos a tejer en la otra piernita. En el próximo punto
allí vamos a tejer el primer punto bajo y vamos a tejer en total 10 puntos bajos en esta piernita, uno sobre cada punto. Y por último volvemos a tejer 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas que tejimos al unir las 2 piernitas. Un punto bajo sobre cada una de las cadenas. Y con esto finalizaríamos la ronda con un total de 24 puntos bajos. 10 en una pierna, 10 en otra y 4 en las cadenas. Continuamos con la siguiente ronda, la número 14. Retiramos el marcador y tejemos el primer punto bajo de esta ronda. Este también lo vamos a marcar al igual que todos. Entonces, desde la ronda número 14 a la número 18 vamos a tejer 24 puntos bajos. Es decir que tejeremos 5 rondas de 24 puntos bajos, como aquí que ya las he finalizado. Así es como se vería. Ahora continuamos con la siguiente ronda, la número 19. En esta ronda vamos a comenzar a disminuir. Así que vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total en toda la ronda. Es decir, que vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda. Al finalizarla tendremos un total de 18 puntos bajos. Y como verán, aquí ya he finalizado. Ahora vamos a cambiar de color para piel. Cortamos el color blanco y agregamos el color piel. Para ello vamos a retirar la última lazada del último punto, de la última disminución. Y vamos a agregar el color piel en esta última lazada. Así. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 20. Ahora, de la ronda número 20 a la número 24, vamos a tejer 18 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir, que tejeremos 5 rondas de 18 puntos bajos en color piel. Así que voy a tejer mis rondas y ya les muestro cómo quedaría. Y como verán, aquí ya he finalizado y este sería el lindo resultado. Y ahora, antes de continuar, vamos a rellenar con algodón todo lo que será la parte de la cadera, cintura y abdomen. Y así es como quedaría. Pasamos con el siguiente paso, que será tejer los 2 bracitos. Vamos a utilizar color piel y vamos a iniciar tejiendo la ronda número 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al finalizarlo, lo cerramos, marcamos el comienzo de la ronda y vamos a iniciar la ronda número 2. De la ronda número 2 a la número 11 vamos a tejer un total de 6 puntos bajos en cada una de las rondas. Esto quiere decir que vamos a tejer 10 rondas de 6 puntos bajos.
En cada una de las rondas vamos a tejer 6 puntitos bajos sin aumentar ni disminuir, y así vamos a ir realizando todo lo que será el largo del bracito. Como verán, aquí ya llegué hasta la ronda número 11 y así es como se vería. Los bracitos no los vamos a rellenar, así que vamos a tejer otro de la misma manera. Una vez finalizados los bracitos, continuamos tejiendo. Vamos a tejer la ronda número 25, donde vamos a unir los brazos al cuerpo. Así que vamos a iniciar tejiendo 5 puntos bajos, uno al lado del otro. Luego de tejer los 5 puntos bajos, ahora vamos a agregar el primer bracito. Para ello vamos a continuar tejiendo sobre la ronda número 11 del bracito, así que vamos a enganchar la aguja en cualquiera de los puntos del brazo y vamos a continuar tejiendo allí. Ahora, en este bracito vamos a tejer un total de 6 puntos bajos, uno sobre cada punto. Así. Ahora vamos a continuar tejiendo en el cuerpo en la parte de adelante. Vamos a continuar en el próximo punto. Y ahora vamos a tejer un total de 9 puntos bajos, uno al lado del otro. Un punto sobre cada punto. Luego de tejer los 9 puntos bajos, vamos a agregar el otro bracito de la misma manera. Enganchamos la aguja en cualquiera de los puntos de la ronda número 11 y vamos a tejer 6 puntos bajos en total sobre este bracito. Al finalizar con el bracito, ahora pasamos a tejer nuevamente en el cuerpo. Entonces, por último, tejeremos 4 puntos bajos sobre el cuerpo en la parte posterior. Y con esto finalizamos la ronda número 25 con un total de 30 puntos bajos. Continuamos con las últimas rondas. Pasamos con la número 26. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda, es decir que la vamos a repetir un total de 6 veces hasta finalizar. Y justo aquí ya finalicé con un total de 24 puntos bajos. Continuamos con la siguiente ronda, la número 27. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Al igual que las otras secuencias, la vamos a repetir 6 veces en total hasta finalizar toda la ronda con un total de 18 puntos bajos.
Y justo aquí ya finalicé. Pasamos con la siguiente ronda, la número 28. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta secuencia también la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, hasta finalizar la ronda. Un punto bajo y una disminución. Al finalizar la ronda tendremos un total de 12 puntos bajos. Y pasamos con la siguiente ronda, la número 29. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir solamente 3 veces en total, es decir, hasta finalizar la ronda tejeremos 2 puntos bajos y una disminución. Al finalizar tendremos un total de 9 puntos bajos. Ahora pasamos a tejer el cuello, que lo conformarán la ronda número 30 y número 31. Vamos a comenzar entonces la número 30, donde vamos a tejer 9 puntos bajos. Y en la número 31 también tejeremos 9 puntos bajos. Justo aquí ya he finalizado las 2 rondas y así es como se vería el cuello. Ahora, por último, vamos a rellenar todo lo que será la parte del pecho y del cuello. Voy a utilizar un palito de madera para ayudarme mejor. Y les comento que la parte del cuello específicamente la vamos a rellenar con abundante algodón para que así la cabecita evite moverse, ya que el cuello será su principal base para que no se nos mueva. Así que el cuello procuren rellenarlo con bastante algodón. Y ese sería el último paso para finalizar el cuerpo por completo. Hasta aquí llegaría el tutorial. Recuerden que en el próximo video vamos a continuar tejiendo el resto, que será la cabecita y el cabello, para así finalizar a nuestra princesa Elsa. Así que nos estaremos viendo en los próximos tutoriales.